Y el tema de hoy es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene como tiempo 1914-1918. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial fue también conocida como la Gran Guerra. Involucró a todas las potencias del mundo. Por eso fue que se denominó la Gran Guerra o que se le dio el título de Guerra Mundial. ¿Cuáles son los antecedentes de la Primera Guerra Mundial? Como nosotros habíamos estudiado en clases anteriores, el imperialismo fue la causa fundamental de la Primera Guerra Mundial. Pero entre 1905 y 1914 se dio un fenómeno en Europa llamado la paz armada. Ese fenómeno consistía en que las potencias, las grandes potencias, fueron acrecentando sus rivalidades gracias al imperialismo. Y aunque no había conflicto físico entre ellos, no se estaban atacando, sí tenían rivalidades económicas, políticas, y había como una tensión en toda Europa, había una tensión como esperando a que la guerra en cualquier momento estallara. Lo que se dio en este momento, conocido como la paz armada, fue una carrera armamentista. Es decir, que las potencias europeas, que ya nosotros vimos durante el imperialismo, que tenían todo el poder y que conquistaron y colonizaron a otras naciones con menos desarrollo que ellas, en este caso Inglaterra, Rusia, Francia, Alemania, Italia, estas potencias empezaron a armarse, es decir, a comprar material, a comprar y a crear material para la guerra, armamentos para la guerra. Acá podemos ver cómo los conflictos o rivalidades entre las potencias precedieron la Primera Guerra Mundial. Les doy un ejemplo. Entre Inglaterra y Rusia había una rivalidad que venía por el territorio de Asia Central y Oriental. Es decir, ambos querían colonizar ese territorio y gracias a ello había una rivalidad latente. Entre Inglaterra y Francia había una rivalidad por el control de África. Entre Francia y Alemania estaba la cuestión de la posesión del territorio de Alsacia y Lorena. Había una rivalidad colonial también por África. Y así sucesivamente podemos observar cómo todas estas potencias estaban rivalizando con las otras por la posesión de colonias. Y entre ellas empezaron a armar alianzas estratégicas, porque sabían que en cualquier momento se iba a dar un conflicto. Así era Europa en 1914. Observemos el mapa. Europa en ese momento no es igual a como la conocemos hoy. En ese momento en Europa había muchos imperios. Entonces estaba, por ejemplo, el Imperio Ruso, ¿verdad? Estaba el Imperio Otomano, estaba el Imperio de Austria-Hungría, que ya no existe, estaba el Imperio de Alemania. Y estaban pues las otras potencias como Gran Bretaña, como Francia, como España, etc. Así era Europa en 1914. Cuando estalla la guerra, estas potencias comienzan a armar alianzas. Entonces están los aliados de la Triple Entente, conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, las que están en verde, ¿cierto?
las potencias centrales de la Triple Alianza, que agrupaba entonces sí a Austria-Hungría, a Alemania, a Italia. ¿Sí? Entonces, esas fueron las alianzas más importantes que se hicieron en Europa en 1914. Un mapa muy diferente a como lo conocemos hoy y después vamos a ver por qué, en qué consisten esas diferencias. ¿Cuál fue el pretexto, la excusa para que se diera ese primer momento de la guerra mundial, para que se iniciara la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra? Aquí en esta imagen podemos observarlo. Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Entonces, el pretexto de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de este señor que iba a ser el emperador de Austria-Hungría. En ese momento era archiduque, pero él era el que iba a heredar el trono de Austria-Hungría. Ese mismo día asesinaron también a su esposa y acusaron a un líder de una agrupación llamada La Mano Negra, que pertenecía al país de Serbia, de haber sido el responsable de ese asesinato. El asesinato ocurrió el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Bosnia de Sarajevo. Vamos a ubicarnos un poco en el mapa para que ustedes comprendan lo que sucedió. Francisco Fernando era el archiduque de este imperio, el imperio austrohúngaro, y iba a ser el emperador de este imperio. Pero en un viaje a Sarajevo, que queda aquí pegado con Serbia, miren dónde está Serbia, queda pegado con Serbia, en un viaje a Sarajevo con su esposa, los asesinan. ¿Quiénes los asesinan? Pues un líder de Serbia, de un movimiento serbio que se llamaba La Mano Negra y que no quería que Austria-Hungría los colonizara, porque la intención de Austria-Hungría era robarse el territorio de Serbia y de Montenegro. Bien, entonces, después de ese asesinato, el 28 de junio de 1914, sucede lo que todo el mundo esperaba en Europa, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría acusó a Serbia del magnicidio de Francisco Fernando y declaró la guerra el 28 de julio, un mes después. Rusia lo que hizo fue que apoyó a Serbia y Alemania apoyó al imperio austrohúngaro. Francia, por su parte, apoyó a Rusia. Veamos cómo fueron estas alianzas militares en Europa. Aquí con el color amarillo podemos observar que estaban los de la Triple Entente. Ellos eran el Reino Unido, Francia, Serbia y el Imperio Ruso. Recuerden que Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio. Inmediatamente el Imperio Ruso decidió apoyar a Serbia y Francia decidió unirse a Rusia. Lo mismo hizo el Reino Unido. Por otra parte, estaban los imperios centrales, que eran Alemania y Austria-Hungría. Más adelante se unirían a estos dos países Italia, por supuesto, en ayuda al imperio alemán y al imperio austrohúngaro. Estaban otros países que luego fueron incorporándose a esta guerra. Por ejemplo, de Asia se incorporó el Imperio Otomano, que en ese momento ahora no existe, pero en ese momento abordaba gran parte de Asia. Se incorporó a la Primera Guerra Mundial y también se incorporó Portugal, se incorporó Grecia, Rumania, y hubo países que permanecieron neutrales, como por ejemplo España, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia, quienes decidieron no participar en este conflicto bélico. ¿Cuáles fueron los personajes
que en ese momento tenían el poder durante la Primera Guerra Mundial? Pues tenemos al Kaiser alemán Guillermo II. El Kaiser alemán Guillermo II era el emperador alemán de esa época. El archiduque Francisco Fernando, era el heredero al trono de Austria-Hungría y que fue asesinado. Francisco José I era el padre de Francisco Fernando y emperador de Austria-Hungría en ese momento. El zar Nicolás II de Rusia era el emperador ruso. El rey Jorge gobernaba a Italia. Gobernaba al Reino Unido, perdón. Víctor Manuel III era quien gobernaba a Italia en ese momento. Y Raymond Poincaré era el gobernante de Francia. Aquí están, estos son los rostros de los personajes que participaron logísticamente y que lideraron la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron esas causas y esas consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Analicémosla. Las causas profundas de la Primera Guerra Mundial fueron de tipo militares, políticas y económicas. A nivel militar fue la carrera armamentista, es decir, de qué manera ellos empezaron a elaborar armas y a innovar en cuanto a esas armas para atacar a su adversario. También hubo alianzas militares, como lo pudimos ver con la Triple Alianza y la Triple Entente, y esas alianzas militares fueron una de las causas profundas de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a los factores políticos, las crisis políticas que se estaban dando en los países a causa del nacionalismo, porque se querían dar reivindicaciones nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos querían hacer, todos los personajes que vimos anteriormente, querían hacer que su potencia fuese la superpotencia, que fuese la potencia de todas las potencias, que tuviese más territorios, que tuviese más poder económico, que tuviese más grandeza militar, más flotas navieras, mercantiles. En ese orden de ideas, la competencia política de estos señores fue un factor decisivo para que se diera la Primera Guerra Mundial. También se dieron los factores económicos, como la rivalidad industrial, el comercio entre los países, especialmente entre Alemania y Rusia y Francia. Había una rivalidad comercial bastante grande y este fue uno de los motivos que generó o llevó acá o hizo que se hiciera posible la Primera Guerra Mundial. Obviamente que en estos factores económicos está como determinante el imperialismo. El desarrollo de la guerra se dio en 3 momentos. En un primer momento, que fue 1914, inicia con una guerra de movimientos, es decir, las tropas empiezan a moverse a sitios estratégicos para atacar a su contendiente. De 1915 a 1916 se dio una guerra de posiciones. Es allí cuando se da lo que se llama la guerra de trincheras, que luego lo vamos a ver en la clase. ¿Qué es eso de las trincheras? Bueno, en esta guerra de posiciones es cuando ya empieza el ataque fulminante contra los adversarios y la destrucción masiva del territorio enemigo. De 1917 a 1918 se da una fase final de la guerra donde se obtiene la derrota de los imperios centrales. Hay que mencionar que en 1917 Rusia abandona la guerra. Y Rusia abandona la guerra porque en su propio territorio se inicia la Revolución Rusa, que es un tema que también vamos a abordar. Y en 1918 Estados Unidos entra a ser partícipe de la guerra, igual que Japón. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Se pueden dar muchísimas consecuencias. Esta fue una guerra destructiva que dejó consecuencias en todos los niveles o en todos los aspectos que se puedan imaginar. A nivel social, hubo un elevado número de bajas, es decir, de muertes de civiles, de personas que no eran militares, sino que estaban en sus casas, con sus familias, personas del común, y también bajas de militares.
Hubo consecuencias económicas grandísimas como las destrucciones materiales en el territorio europeo y la crisis de la subproducción que fue el detonante de una hambruna y de un desempleo que se dio en toda la región de Europa. Las causas políticas se dieron a nivel territorial y ya ahorita podremos observar cuáles fueron esas causas políticas. Vamos primero a hablar de las consecuencias sociales. Una consecuencia social fue que la mujer ingresó al trabajo industrial. Es decir, la mujer que antes solo se dedicaba a las actividades de la casa, ¿verdad? Empezó a trabajar en las industrias masivamente en toda Europa. También están la cantidad de muertes, que fueron millones durante la Primera Guerra Mundial, al igual que las personas mutiladas o afectadas psicológicamente. Está también la creación de armamentos, de armas químicas, armamento que hizo que se crearan, por ejemplo, las máscaras antigases, porque fueron armas que vinieron a atentar contra la salud de todo el pueblo, de toda la población, de toda la humanidad. Podemos mencionar también unas consecuencias políticas. ¿Qué las podemos observar en este mapa? Por ejemplo, aquí observamos que ya en referencia con el mapa anterior, ¿se acuerdan que en este espacio estaba el Imperio Austrohúngaro? Pues el Imperio Austrohúngaro, como fue uno de los perdedores de la Primera Guerra Mundial, desapareció. Este territorio se dividió en países. ¿Qué países? Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Estos fueron los nuevos países, los países que aparecieron de esta guerra, que dejaron esta guerra, que dejaron como consecuencia de esta guerra. También desapareció el imperio alemán, ya dejó de ser imperio, ya era solamente un país, el país de Alemania, igual que el imperio otomano, también desapareció. Entonces, estos cambios a nivel político fueron supremamente importantes para comprender lo fundamental que fue esta guerra para la humanidad. Consecuencias económicas, pues el desempleo masivo en Europa fue uno de los principales factores o de las principales consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial. También aquí podemos observar cómo los países europeos empiezan a prestarle dinero a Estados Unidos, porque aunque Estados Unidos al final participó en la guerra no se dio en Estados Unidos sino en Europa, entonces Europa fue la que quedó destruida y quedó debilitada. Y al contrario, Estados Unidos quedó fortalecida de esa Primera Guerra Mundial. Entonces podemos observar cómo los países, en este caso tenemos el ejemplo de Bélgica, Francia, Reino Unido e Italia, cómo empiezan a prestarle a los Estados Unidos y a endeudarse con él. Aquí podemos observar en la imagen la destrucción de las ciudades europeas, de los países europeos donde se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial. Una destrucción que duró años en reconstruirse. ¿Quién ganó la guerra? Muy bien, la guerra la ganó la Triple Entente, compuesta por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso en un primer momento. Ellos le ganaron a la Triple Alianza, que estaba conformada por Alemania y Austria-Hungría e Italia. La superioridad militar fue determinante, es decir, Francia y el Reino Unido en ese momento tenían una superioridad militar que se sobrepuso a la de el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. La victoria fue total. El Imperio Alemán perdió gran cantidad de territorio. Además de eso, fue obligado a pagar una indemnización a los países vencedores porque se consideraba que ellos fueron los que originaron la Primera Guerra y por eso debían pagar. Mientras que los imperios austrohúngaro y otomano fueron disueltos, como les mostré en el mapa anterior. Entonces, podemos decir que Alemania fue la gran perdedora. Oficialmente, la Primera Guerra Mundial
culminó el 28 de junio de 1919. Fíjense que duró casi exactamente los 4 años y culminó con un tratado, el Tratado de Versalles. Versalles queda en Francia y allá se firmó el tratado entre los países contendientes, que fue un tratado, se dice lapidario contra Alemania. Lapidario, ¿en qué sentido? En que hundió a Alemania, le quitó territorio, le prohibió seguir construyendo armas, le prohibió que siguiera colonizando en África y en Asia, y le prohibió que siguiera creando o agrandando su ejército. Es decir, Alemania fue la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial, y lo que vamos a observar es que el Tratado de Versalles fue la causa para que luego se diera una Segunda Guerra Mundial, porque Alemania queda resentido con ese Tratado de Versalles. Muy bien, entonces ahora vamos a reflexionar sobre esto. La guerra solo destruye, la paz edifica y nos hace más humanos. No podemos pensar en un mundo que se dedique a hacer la guerra.